Hola, hola, hola. Muy buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otro programa más de la belleza del arte aquí en la radio TPC, Radio Libertaria, La Voz de América. Como siempre, con nuestro querido amigo, el padre Rodrigo Miranda. Muy buenas noches, padre. ¿Cómo está? Buenas noches, querido Ricardo. Buenas noches a todos los que nos están escuchando. Las gracias a la radio que nos permite aún conversar de estos temas de cultura y arte, la belleza del arte. Así que los saludo desde acá, de muy cerquita de la ciudad eterna de Roma. Así que siempre acá al pie del cañón, aún que son ya la noche de entrada, ¿no? Así que acá estamos. Ah, excelente, excelente. No, contento de compartir con usted y obviamente con los auditores de estas reflexiones que hacemos sábado tras sábado. Hoy había un tema bien interesante del cual me debo reconocer ignorante al respecto, así que voy a ir aprendiendo junto con ustedes eh, de un programa de inteligencia artificial. Bueno, ya habíamos hecho un programa acerca de eso, de una supuesta inteligencia artificial que hacía objetos o imágenes, entre comillas, le llamaban arte, ¿no? Artísticas. Esa la conocí y en realidad de inteligencia tenía muy poco y de arte menos, pero eh, porque en realidad era una cosa tonta, digamos, que hacía una especie de collage y que copiaba y mezclaba y que al final no era nada, digamos, era una especie de programa. Entonces, hoy estoy un poco curioso con ver qué esto de lo que están hablando. He escuchado, sí, algunas personas que han hablado de ello, no me he dado el tiempo de poner a investigar ahí, pero es una especie de chat de inteligencia artificial que tiene algunas cualidades supuestamente que van desarrollando soluciones a los preguntas o los problemas que uno le plantea. Eh, Estas cosas a mí siempre me dan un poco de duda, entonces, pero sobre todo cuando colocan esa palabra de inteligencia, es como si a la calculadora le hubiesen colocado en su momento, en el inicio, no una máquina como lo que es, ¿no? Una máquina que sirve para calcular y es calculadora, sino que se le hubiesen puesto la inteligencia calculadora. Es un poco raro, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un poquito de esto. Primero, ¿cómo se llama esta cosa de la que están hablando y que está un poquito en la boca de las personas? ¿Cómo se llama? Bueno, en general lo que más se conoce hoy en día es todo el sistema, el ambiente, como le dicen ellos, ¿no? De chat, en este caso GPT, o también hay otra tipología. eh, hay varias industrias de investigación que están sacando estos mismos tipos de modelos o sistemas. Entonces nosotros nos concentramos en el nombre genérico que todo el mundo ahora está hablando, que es ChatGPT, con sus versiones. Eh, el GPT-3, el GPT-4 y así sucesivamente, generalmente desarrolladas por consorcios de investigación, guión economía, política, que tiene que ver con toda esta fórmula del open, ¿no? De lo abierto, códigos abiertos, fuentes abiertos, fondos abiertos, ¿no? Como si eso fuera sinónimo de legalidad y de honestidad en todos los procesos. Entonces, en este caso es Open AI, ¿no? Artificial Intelligence, ¿no? Inteligencia artificial, ¿no? Para que se vea el desarrollo de los códigos, etcétera, ¿no? Y básicamente, como la palabra lo dice, chat, es decir, que uno puede, y lo presentan así, uno puede entablar una especie de conversación. Y atención que digo que la palabra especie de conversación. Cuando uno le pregunta, yo he hecho todos esos ejercicios de preguntarle a la máquina, independientemente de los distintos momentos, modelos, tipos de respuesta, tipo de público, objetivo, etcétera. Bueno, en general hay como un acuerdo y lo que te van a decir que es
una especie de una máquina que puede ser, no es una máquina, es un sistema, ¿no? Que se llama chatbot, ¿no? Entonces, uno le va preguntando en una plataforma de internet, por ejemplo, uno va anotando ciertas preguntas que quisiera y ahí parecería que se entabla una especie de diálogo, ¿no? Y lo increíble es que delante de determinadas preguntas con cierta complejidad tiene la habilidad rápidamente de encontrar una respuesta. Y digo encontrar porque hay algunos chats de este tipo que es más explícitamente van citando las fuentes, por ejemplo el chat de Microsoft con Bing, ¿no? Entonces tiene la capacidad rápida de congregar una serie de posibilidades de respuesta al modo como las habilidades de cierta capacidad de entendimiento y de generar respuestas tipo humanas. ¿eh? Y entonces parte de respuesta muy sintética hasta confección de textos más largos, ¿no? Yo le pregunté entonces al chat GPT qué era un chat GPT y me contestó lo siguiente. Dice, chat GPT es un chatbot de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI, o sea, Artificial Intelligence, que permite a los usuarios realizar una serie de tareas. Es interesante porque todo esto se pone muy en boga cuando en el ambiente universitario o escolar se le tiene que preguntar al chat para que te haga las tareas. No es solamente realizar una serie de tareas, sino tus tareas o tus deberes. Se basa en las familias de modelos lingüísticos. Interesante la palabra lingüística, ¿no? Modelos lingüísticos chat GPT-3 y GPT-4 de esta OpenAI y se ha perfeccionado mediante técnicas de aprendizaje supervisado, por eso estamos en toda la etapa de prueba y de congregación de información y de datos, supervisado y de refuerzo, ¿no? Esa es como la presentación que se hace. En algún momento yo dije atención con la palabra lingüísticos, porque estamos en el posmodernismo con todo lo que tiene que ver el lenguaje, la interpretación del lenguaje, el cambio del lenguaje, la manipulación del lenguaje y sobre todo la producción de un lenguaje que tenga contenidos de acuerdo a aquellos que van dominando el lenguaje. En este caso, aquellos que programan estos chats van a tener el dominio del lenguaje y del contenido del lenguaje. Por eso que cuando uno pregunta ciertos temas delicados van a dar las respuestas universales que se pueden encontrar en cualquiera de las plataformas que tienen las líneas progresistas de derechas o de izquierdas y que se mancomunan en este modelo universal de biopolítica económica o economía biopolítica o de ingeniería social. Entonces dentro de eso está esta cosa tan fascinante, tan mágica, ¿no? de chat GPT. Y digo estas expresiones fascinante y mágica porque se juega mucho con esa promoción. Hay mucho marketing de que casi nos va a solucionar la vida. Y sin embargo, cuando uno le pregunta cosas un poquito más complicadas, el proyecto es parte de toda esa idea transhumanista y posthumanismo de superar al ser humano porque ya no sirve, porque hay que hacer una actualización de sus capacidades. El creador se ha equivocado, entonces creemos algo que tome conciencia de sus procesos y por lo tanto se libere de todos estos sistemas preconcebidos, casi de un ancien régime, un viejo sistema arcaico. Y la palabra que usan es muy interesante, self-awareness, ¿no? Es como ese tomar conciencia, es decir, tomar conciencia psicológica, es como hacerme consciente de mis propias acciones para actuar libremente, ¿no? Eso es lo que se espera. Por lo tanto, no es la conciencia en donde se funda o en donde se localiza esta ley natural que nos permite objetivamente decidir el bien y el mal, sino que es un hacerse consciente psicológicamente para ser libre de toda limitación. Dentro de ellas, entonces, estas categorías trascendentales, verdad, bondad y belleza. Por eso que cuando uno hace el ejercicio de preguntarle ciertas cosas, claro, va a responder de acuerdo a el sesgo biopolítico de los programadores y por otra parte va a ir respondiendo, como por ejemplo parece con el consumo de Amazon, de acuerdo a los intereses del consumidor. Entonces uno no sabe si está respondiéndole a uno
porque aprendió cómo engañarte, es el gran adulador, o efectivamente está recopilando una especie de enciclopedia global que te da las respuestas más magníficas de toda la ciencia humana. Entonces, en ese sentido, esa fascinación, esa propaganda hace que mucha gente acceda a esto. De hecho, eh, salió el boom desde, diría, noviembre hasta el día de hoy. Millones y millones de personas están tratando con esto y parecería que no le cambió la vida a nadie, pero así te lo programan, ¿no? Mm. Claro, suele pasar con estas cosas, ¿no? Que tienden a buscar una solución eh, que de alguna manera se esconde esta huida de la realidad. Porque si la realidad, ¿no es cierto?, se manifiesta con sus aspectos materiales, que son duros y difíciles, y por otro lado intentan negar los aspectos sobrenaturales. Esta huida de la realidad es tratar de conectarse a una cosa que eh, me mantiene como si yo estuviese viviendo, yo estuviese pensando, que no lo estoy, porque esta máquina, ¿no? Este sistema está pensando por mí y tampoco está pensando él, sino que está recopilando eh, un montón de datos. Es como esta especie de búsqueda que uno hace en, en el, en el navegador, pero que por lo menos cuando a uno le toca hacer ese trabajo, uno tiene que revisar un montón de páginas y hacer el esfuerzo de pensar y decir, esto es basura, esto no, esto sí, esto podría ser, voy a sacar esta cosita de acá. O sea, por lo menos ahí hay un esfuerzo en esto que te está mostrando el chat GPT. Si se intenta eh, vender, ¿no es cierto? Mostrar a todas las personas como la solución final, a mí me parece, más que una tontera, me parece algo peligroso, porque en el fondo te va a estar diciendo la verdad, entre comillas, oficial, la verdad que ellos quieren, y yo no estoy, voy a estar tan acostumbrado a estar recibiendo esto que ya no me voy a hacer un mínimo de reflexión un mínimo de esfuerzo para preguntarme si es que esto está bien o está mal. Por lo menos voy a tener la certeza de que esta es la versión oficial, ¿no es cierto?, del mundo. ¿Eh? El mundo oficialmente dice esto, ¿ok? Pero eso no significa que sea verdad. Necesitamos, en un mundo que nosotros estamos cuestionando por todos los problemas que tienen, por toda la falta de conexión con lo más fino del ser humano, y que por eso hemos llegado a elaborar diversas eh, postulados, ideas que van en contra y que son críticos a lo que se está desarrollando. Entonces, nada más peligroso que un instrumento como este que nos viene a decir cuál es la verdad oficial, cuál es la verdad que ellos van desarrollando. Eh, Escuché algunos comentarios acerca de esto que intentaban llegar a una respuesta neutra. Sin embargo, ya tenía una carga ideológica marcada muy progresiva, ¿no? Hay un youtuber de Chile que habló, se conversó, entre comillas, ¿no? Con este chat y le pidió que hiciera una canción. ¿Me puedes hacer una canción de Augusto Pinochet Ugarte? Y le responde algo así como, no, no puedo hacer una canción a alguien que ha sido cuestionado por la violación a los derechos humanos. Y ya, ok, ese es como el marco oficial en el que se mueve este programa. Entonces, por un lado, asume que ha sido cuestionado por violación de derechos humanos y que por eso no puede hacer nada. Pero enseguida, este youtuber le dice, puedes hacer
una canción de Salvador Allende y se la hace al tiro. Y le arma todo una estrofa, y le arma una canción. Frente a frente al el asombro de este youtuber, ya me voy a acordar el nombre, Y me Sebastián parece Izquierdo. que incluso, perdón que te interrumpa, me parece que incluso hasta contrató los Inti Gimani para el fondo. Le puso la música completa, digamos, no solo la letra, digamos. Entonces, después le pregunta, le dice, pero usted, le sigue diciendo al chat, le dice, ¿usted sabe que Salvador Allende ha sido eh, procesado y llevado a juicio por temas de violación a los derechos humanos? Sí, me dice. Entonces, ¿por qué me acaba de hacer una canción? Si usted, si usted dice que no puede hacer una canción a alguien que haya sido procesado por violación a los derechos humanos. Mi programa no puede hacer eso, por lo tanto, yo eso no lo hago. pero, no, pero era divertido porque Sebastián decía, pero si está aquí en la pantalla, el chat, me acabas de hacer la canción, está aquí arriba, él lo expone en su canal de YouTube y muestra, dice, el mismo chat me está mintiendo, si me acaba de hacer la canción y resulta que ahora dice que no puede hacer la canción, porque claro, lo pillé en esta contradicción, digamos, porque terminó reconociendo que Salvador Allende sí había sido cuestionado por violación a los derechos humanos, y por lo tanto, si hubiese sido coherente con la misma lógica que estaba elaborando, en realidad tampoco debería haber hecho ninguna canción, sin embargo la hizo. Cosas como esa me enteré hace poco, yo, y claro, me dio risa. Se nota que por un lado puede ser una falla, ¿no? Del mismo sistema que se está adecuando, pero claramente la inclinación que toma se nota, ¿no? Se entiende que hay una inclinación. Yo le acabo de preguntar si me puede definir qué es arte, y me dice como inteligencia. Sí. Entonces le acabo de preguntar, ¿qué es arte? Y me dice, como IA no tengo la capacidad de tener una opinión sobre el tema, pero, y empieza a nombrar, en general, el arte se puede admitir como cualquier actividad creativa, producir emociones, sentimientos, tiene una opinión, tiene una supuesta definición que al mismo tiempo intenta ser ambigua, o sea, una definición que no sea eh, definitiva. Y eso también va muy en línea con lo que hemos estado hablando, ¿no? En el caso, en este simple ejemplo del arte, eh, una de las cosas que más sostiene el progresismo es que no tiene definición, ¿no? Es decir, que no lo pueden encasillar. Y al ser ambiguo y mantener esta defensa de lo ambiguo, eh, termina siendo, eh, termina siendo una cosa mucho eh, más factible de manipulación para todo lo que ellos van a ir desarrollando más adelante. eh, y pasa con todos los demás aspectos, ¿no? Esto de define mujer, entonces, bueno, define cualquier cosa. El objetivo es mantener esta cosa media ambigua, sobre todo en estos temas que son tan vitales, son tan sustanciales. Sí, por eso que a mí me parece que uniendo las cosas que hemos ido desarrollando, al menos hasta este minuto, por una parte eso de los modelos lingüísticos, no es solamente que esté tratando de explicar cómo funcionan, no sé, para que la gente, a lo mejor que no conoce un poquito estas tecnologías, pongámosle así, que sean algoritmos, una serie de resoluciones matemáticas, algorítmicas, etcétera, no interesa. Va mezclando, va haciendo probabilidades, va sacando del archivo de datos, bla, 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 y entonces ese modelo lingüístico produce una respuesta. Bueno, acá el problema no es que sea solamente una explicación de cómo funciona, es que modelo lingüístico también se dice a todas aquellas filosofías que han hecho del problema de la lengua y la interpretación y de la creación
significados de acuerdo al oficialismo su modelo. Por eso que el modelo de lingüístico habla de la deconstrucción o de ese principio que tan bien le ha resultado a todas las sociedades secretas, que es diluye y coagula, ¿no? Entonces, es parte de esa, como decías, verdad oficial de que todos nosotros tenemos que consumir y no podemos salirnos de ese marco porque todo lo demás parecería que es o teoría de la conspiración o superstición o verdad no oficial, por lo tanto falsedad. Así que dentro de eso tenemos toda esta pretensión de responder, hacer un banco de datos de esta verdad oficial a la que todos tenemos que hacerle reverencia. Sabiendo que hay detrás personas de carne y hueso que han preparado todo esto hasta que vayan dejándola solita para que funcione como el repetidor, la bocina de prisión de Extremo Oriente, que va repitiéndole en las cabezas de los bots humanos lo que tienen que conocer, saber y hacer. Por lo tanto, entra dentro de estos modelos lingüísticos. Pero capaz que nosotros a lo mejor somos muy críticos, podría decirse, a lo mejor no es así, hay buena gente detrás, quieren mejorar la naturaleza humana, nos quieren ayudar en toda esta inteligencia artificial para ser mejores, ayudarnos con la salud, con la cultura, etcétera, ¿no? Entonces uno debería pensar, bueno, ¿por qué tenemos que tener resistencia a esta nueva tecnología, a estos atisbos de tanta creatividad y fascinación de una tecnología que nos va a ayudar a salir adelante? Bueno, es interesante que son todas ese tipo de propaganda la que se nos hace a quienes somos un poco más críticos de todas estas cuestiones, porque está la fascinación, ¿no? Es como juguete nuevo, es como antiguamente, ahora capaz que no por la masividad de los smartphones, ¿no? Pero por ejemplo, antiguamente cuando llegaba el teléfono de tierra a tu casa, todos los hermanos se peleaban por contestarlo, digamos, ¿no? Entonces, y ya después de la segunda, tercera vez ya uno lo quería contestar. Entonces, pasa eso como juguete nuevo, toda esta fascinación de sociedades adolescéntricas o de idiotas, ¿no? Como hemos escrito en un libro, que van a circular así como mariposas nocturnas delante de la luz hasta que la luz los queme, digamos. Así que me parece que es interesante reflexionar sobre estas tecnologías y esta resistencia precisamente a criticar, por lo tanto a usar la inteligencia como es debida para realizar este discernimiento de lo que se nos está presentando. Dentro de eso, yo le hice varias preguntas al chat GPT para ver cuál es el oficialismo dentro de nuestras materias. Ya has mencionado una que me parece muy interesante porque la que te ha respondido a ti, yo no sé dónde le has preguntado, es un poquito diversa de la mía, pero es dentro del mismo oficialismo, ¿no? Entonces, se ve que tiene distintas posibilidades. ¿Perdón, Ricardo? Me metí en esta que es chat-gpt.org. No sé si era la correcta. ¿Está bien? No, es que hay varios sistemas. Yo estuve conversando hoy día, digamos, para pensar que estoy loco, pero estuve conversando con el chat de Bing, ¿no? Porque me interesaba cuáles eran las citaciones de fuentes. En algunos chats no te citan fuentes, directamente da la respuesta, genera una especie de respuesta. A mí me interesaba ver de dónde está sacando la información. Bueno, y cita las enciclopedias oficiales del oficialismo de la verdad. Entonces, por ejemplo, a mí me puso, cuando yo le pregunté, ¿qué cosa es el arte? Me pone, el arte es una gama diversa de actividades humanas y el producto resultante que implica talento creativo e imaginativo expresivo de destreza técnica, belleza, poder emocional, ideas conceptuales. Esto me lo puso todo en la tómbola mía. No existe una definición generalmente aceptada de lo que constituye el arte, y su interpretación ha variado enormemente a lo largo de la historia y entre las distintas culturas. Variaciones que se fueron inventando a partir del iluminismo y con su remasterización en el posmodernismo. El arte abarca diversos medios, bla, 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 bla. Es decir, una ambigüedad tal
de decir que no está definido. Entonces te pone la citación de aquellas fuentes que son las que más consulta la ciudadanía, por cuestión de facilidad, y aceptando eso como si fuera efectivamente una respuesta. Y no es una respuesta. Yo pregunté, ¿qué es el arte? O sea, pregunté por una definición, una delimitación de una esencia. Bueno, acá no. Acá se pierde en una descripción toda ambigua, que es lo que se hace normalmente para no decir nada. Claro. Eh, Así que es muy interesante, ¿no? Como ir Sí, viendo y lo que se va pronunciando pero en las mentes. muy similar, parte diciendo que no tiene la capacidad de dar una opinión, pero después hace Claro. una definición donde mete toda una majamama que me dio lata y terminar de leer, pero es muy similar. Y crea ese espacio ambiguo, especialmente diseñado, ¿no es cierto?, para mantenernos en la indefinición. Sí, por lo tanto ahí se ve lo de los modelos lingüísticos, que precisamente como hay una separación entre la palabra y la esencia, y entonces yo puedo, de modo que está separado, yo puedo ponerle cualquier esencia, o sea, cualquier contenido a una palabra y es lo mismo. O sea, yo hoy día digo jirafa y mañana digo ser humano y es lo mismo, porque el contenido se lo pongo yo. Y entonces yo puedo mezclar y armar con este modelo lingüístico las posibilidades que estén de acuerdo al sesgo biopolítico y económico de sus programadores. Entonces, más que una respuesta que uno pudiera hacerle avanzar en la vida, es al contrario. Sea por los procesos para llegar a ellos, o sea que no hay ningún esfuerzo, sea porque las respuestas son totalmente sesgadas. Yo le pregunté además en ese sentido también del arte, que a nosotros nos interesa este tema, pero habría que preguntarle cualquier otras cosas. Lo que ha sucedido con esto en la política. Es lo mismo, por ejemplo, un amigo estudioso de la problemática del ser humano le pregunta qué cosa es un ser humano. Otros le han preguntado, hoy día la pregunta está muy en boga, ¿qué es una mujer? ¿No? Entonces, un giro de miles de posibilidades para no responder absolutamente nada o Nada, para claro. ponerte en la cara aquello que dice el oficialismo que ha destruido nuestra sociedad. Entonces yo le pregunté, por ejemplo, ¿cuál es el fin del arte? Entonces, que son los temas que nosotros hemos tratado acá, Ricardo, ¿no? Entonces Sí. me pone, la finalidad del arte es. Entonces yo dije, bueno, acá viene la respuesta mágica de casi de self-awareness del sesgo mediático. Dice, la finalidad del arte es permitir a las personas, tanto individualmente como en grupo, expresar emociones, conmemorar la historia, denunciar injusticias, superar obstáculos, comprender el mundo que les rodea. El arte también puede ser una declaración política, religiosa o incluso caprichosa. O sea, le faltó el arte sirve para abrigarse cuando uno tiene frío Claro, y para cualquier todo, cosa. todo. Es increíble, ¿no? Sí, sí, increíble. Pero bueno, se enmarca, me parece, dentro de todo esto que hemos hablado mil veces, ¿no? Y quisimos dar estos ejemplos precisamente para que no vean que uno tiene teorías de la conspiración, sino que esto es lo que está en boga en todas partes del mundo. Esto es lo que se enseña en las universidades, esto es lo que se enseña en los colegios, de esto hay miles de millones de videos en YouTube. La maquinaria de la industria cultural, de galerías, museos, curadores y mamarrachos varios siguen pronunciándose sobre esto mismo y entonces cualquier posibilidad honesta de reflexión sobre lo que es el arte o la finalidad del arte queda, y otras cosas, queda absolutamente en segundo plano y uno por el solo hecho de preguntarse ya está fuera de estas corrientes tecnológicas y tan hipermodernas del chat GPT. Mm. Sí, yo creo que el problema es, bueno, el chat lo viene a masificar más, ¿no? Pero el problema es anterior, ¿no? En algún momento, cuando se perdieron algunas guerras eh, y surgieron estos personajes muy astutos, ¿no? Eh, que quisieron hacer un libro que le iban a llamar enciclopedia, donde iban a establecer la verdad oficial.
creo que por ahí parte este problema, ¿no? Porque hoy lo que hace este chat, porque sería lo mismo si yo voy y compro un libro de historia del arte acá en la esquina y lo empiezo a leer, me voy a topar con la misma visión. O sea, es lo mismo. Entonces, el problema viene con anterioridad, donde no se ha logrado dar una batalla correcta, eh, defendiendo que la nieve es blanca y que el pasto es verde, recordándose a Chesterton. Pero yo creo que eso es lo que hay que hacer. Hay que volver a defender las cosas que son vitales y que son claras y que de alguna manera el ser humano, en alguna parte dentro de su ser, todavía espera, añora y desea. Él hace el esfuerzo para acostumbrarse a esta vida tan extraña que se le presenta y después termina, que ya la entiende cómo funciona, simplemente se adapta y termina repitiendo, pero en una primera instancia está este anhelo por querer descubrir cuál es la verdad. Entonces, hay dos cosas que hicieron estos grupos malignos en la sociedad pre-Revolución Francesa y después con la misma revolución, ¿no? Que esto de la enciclopedia y el esfuerzo por tomar en forma absoluta la educación. Eh, es decir, la transformación del cerebro, este lavado del cerebro de las nuevas generaciones era una clave que ellos mismos lo dicen, está en sus propios postulados, digamos. Tomar todos los sistemas educativos. Y por lo tanto ahí es donde empieza una gran historia triste y penosa, ¿no es cierto?, con todos los colegios, universidades, que tenían una visión aristotélica tomista que empiezan a ser cerrados y desvinculados de su labor de docencia. Entonces, hay una batalla antes que el de este GPT, eh, que la hemos perdido, pero hay que volver a dar esa batalla porque es lo correcto. Sí, mientras que conversabas estos últimos puntos, ¿no? De tratar de ver en la historia desde dónde, claro, los más inmediatos nosotros podríamos reconocerlos como el esfuerzo de la enciclopedia, ¿no? Generar una serie de volúmenes que contenga el conocimiento universal a disposición de las masas, volúmenes que estaban preparados por algunos profetas e intérpretes del absoluto, que le van a iluminar al pueblo que camina en este valle de lágrimas lo que tiene que conocer, saber y hacer. Eh, y eso sí, efectivamente, se da en esos periodos, con todo lo precedente, toda la preparación precedente de este lavado de cerebro, en donde no se admite que alguien pregunte, como has dicho, eh, cuestiones esenciales, ¿no? O que afirme cuestiones esenciales y evidentes a los sentidos y a la inteligencia de cualquier tipo. Me parece que por una parte hay una suerte de fascinación, pues yo lo llamo fascinación, ¿no? De esto mágico, esa búsqueda de la piedra filosofal, ¿no? La piedra filosofal, el símbolo central de la terminología mística de la alquimia, ¿no? Todo el conocimiento mistérico, secreto, reservado a algunos, parte de los que eran iluminados, que sabían los códigos secretos, los transmisores de la cábala, porque al final la piedra filosofal lo que quería era, lo que simboliza es ese alcanzar la perfección, ese no transformar las cosas en algo precioso, sino que transformarse el poseedor en algo precioso, en algo perfecto. Es ese tener ese conocimiento, esa iluminación que me permite la felicidad acá en este mundo, felicidad entendida como control de todas las posibilidades y ser
dueños de este mundo. Bueno, esa tentación ya es muy vieja, que es esa pregunta tan iluminadora, ¿no?, que le hace la serpiente a los primeros padres, y provocándolas, ¿no?, delante de los mandamientos de Dios, cuando le dice que serán conocedores del bien y del mal, o sea, conocedores y practicadores y determinadores de aquello que dicen el bien y el mal para todos los demás. Bueno, ¿y por qué decía que esa pregunta era iluminadora? Porque la pregunta que ilumina da luz, y la pregunta que da luz viene de alguien que era la luz, y es Luzbel, la luz bella, el Lucifer. Por eso que la tensión luciferina de seréis como dioses, conocedores del bien y del mal, bueno, está latente en todos estos momentos. Por eso me retrotraigo bien, bien, bien hacia atrás, porque es evidente que detrás de todo esto hay una especie de deseo de control de todos los conocimientos, y no solamente lo que se nos muestra ahora, esta especie de maravilla de mejoramiento de la vida, de entretención, de ayuda a las artes, desarrollo cultural, y ayuda en la medicina, y etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que se nos muestra, y que a lo mejor habrá gente honesta que tratará en ese contexto de realizarlo, pero la industria de todo esto parecería que no es tan limpia, y esa luz es más bien oscura, eh, porque así se ve, por ejemplo, en todas estas cuestiones que uno pregunta, que son más bien esenciales, no preguntas de todos los días, sino preguntas esenciales. Cuando yo le hice la pregunta al chat sobre lo que es la belleza, porque sabemos que la belleza es uno de los pilares fundamentales que ha organizado toda la civilización, junto con la bondad y la verdad. Bueno, me contesta bueno, yo le digo con A, ¿no? La, puede ser él o puede ser cualquier cosa, no sabemos, neutro, no sé. Bueno, capaz que hasta usa el lenguaje inclusivo, no sabemos, ¿no? Que como es oficialista, digamos, es parte del lado del cerebro. Y dice sobre la belleza, lo que yo le pregunté, así tímidamente le pregunté, ¿qué es la belleza? Yo pensé que me iba a responder alguna cosa, alguna palabrota, alguna grosería, no sé, pero hasta delante de tanta infamia mía de preguntar estas cosas. Y me dice, la belleza es un concepto que ha sido estudiado por los filósofos durante los siglos. O sea, de vuelta, no me dice una definición, no me quiere responder nada. Yo le he tratado bien, ¿ah? Le he hablado con cariño, le he hecho la buena respuesta, no es que le sé la voz. Y dice, según la enciclopedia Stanford de filosofía, pensemos quién ha hecho la enciclopedia Stanford, ¿no? O sea, todas estas corrientes, la más reciente, el neomarxismo de la Escuela de Frankfurt. La belleza es un concepto complejo y polifacético que se ha definido de muchas maneras diferentes. Ahí apareció la palabra definición, ¿no? Pero es complejo y polifacético. Algunos filósofos creen que la belleza es objetiva, mientras que otros creen que es subjetiva. En general, y ahí al final me pone las dos opciones, objetivo o subjetivo, pero se decide por una. Dice, en general, la belleza, o sea, me está dando una definición, suele asociarse a cualidades como la armonía, la proporción y la simetría, que es la esencia de la belleza según todo el principio antiguo, ¿no? También suele asociarse a cualidades como la elegancia, la gracia y el refinamiento, ¿no? Entonces ahí se va inclinando hacia una vertiente. Entonces es muy interesante, ¿no? Toda esta ambigüedad por eso que yo al principio decía, uno no sabe si acaso le está respondiendo a uno, le está respondiendo a uno en cuanto que ya ha encontrado el modo de agradarte. Entonces por eso que creo que uno de los comentaristas acá, al menos en la televisión, en los canales de YouTube en Chile, le dice el gran adulador, ¿no? O sea, porque uno le pregunta algo y te tira todo flores si acaso la pregunta va de acuerdo a su sesgo biopolítico y económico, y si no, bueno, rechaza responderte, ¿no? O te da vuelta. Así que interesante cómo también en todos estos temas esenciales va complicando el chat estas
preguntas tan complejas y polifacéticas. Interesante. Yo acabo de hacerle la misma pregunta, que es la belleza, A ver, ¿y qué te y respondió? Pero tenés muy que simple me coloca, preguntarle bien, ¿ah? sí, Si no, se enoja. muy simple pone, es un concepto subjetivo que varía de persona en persona y de cultura en cultura. La belleza puede ser encontrada en la naturaleza, en la música, en el arte, en las personas y otras formas de expresión humana. Como modelo de lenguaje de IA, no tengo una experiencia emocional, pero según las definiciones tradicionales, la belleza se refiere a la cualidad y al atributo que después de una sensación de placer o satisfacción estética en la mente o en los sentidos. O sea, esa belleza es subjetiva, eso está diciendo. Sí, sí, y cambia de persona a persona, incluso es subjetiva para ella, porque puede que Claro, sienta porque algo, ¿no? además dice, como no tengo emociones, o sea, todavía no está en el self-awareness, ¿no? De la Eh, emotividad, si acaso emoción fuera conciencia, pero es distinto la conciencia de la emoción. Entonces, claro, no tiene emociones, entonces no puede experimentar la belleza, por lo tanto la belleza es emocional. ¿Y de qué lado de la emoción? O sea, del sujeto, el sujeto en cuanto que experimenta, por lo tanto está en el ámbito de la estética como Sí, se enseña a partir de Baumgarten en adelante con todo el tema del gusto, de la belleza subjetiva, de que cada subjetivo, uno tiene su está en lo opinión, subjetivo ¿no? de lleno. Ah, Ah, muy, muy interesante, ¿no? Porque además es el oficialismo, por eso es interesante, saber qué opina el ah. oficialismo. Bueno, es que es eso, ¿no? Esta mirada de la construcción de la verdad oficial que estos personajes muy astutos fueron desarrollando de hace mucho tiempo. Digamos. Siempre en esta idea de intentar encontrar un camino eh, para su propio objetivo, que, como usted bien explicaba, padre, son de elevación, no de salvación. O sea, todos estos grupos gnósticos lo que están buscando es la elevación, es decir, el mismo ser que se transforma en mejor, en perfecto. Y eso dista mucho de estar buscando la salvación, que es lo que eh, la civilización occidental, cristiana y católica, tiene como norte, tiene esta búsqueda, ¿no? De acercarse hacia el bien. El bien está ahí, junto con la belleza y la verdad, el bien está ahí, es objetivo y yo hago ese esfuerzo para alejarme del mal y acercarme hacia bien. En cambio, en esta búsqueda de la elevación, caemos de lleno en un plano subjetivo, porque voy a elevar qué, voy a mejorar qué, lo que yo decida, lo que a mí me importe, lo que a mí me guste, lo que yo considero que es más favorable para mí, para tener mejor éxito o mayor control en esta vida, en este mundo. Claro, y ahí estamos de lleno en ese plano oscuro que es muy seductor, de simplemente ir perfeccionando habilidades para la vida ordinaria. Y eso lo han hecho muy bien, ¿no? Es impresionante cómo han ido desarrollando eso, aprovechándose de la debilidad que tiene el ser humano, porque el ser humano también podría decir que no, pero suele ser atrapado, por- hay un grado seductor en esto. A veces puede ser por ignorancia, por ingenuidad, pero hay otros momentos en que no, porque que se nota y se percibe que hay algo extraño y ahí también es más cómodo quedarse. Eh, este nuevo programa, o no sé, me cuesta llamarlo inteligencia, o sea, que creo que estamos ahí eh, cayendo en la trampa del lenguaje de ellos, ¿no? Este programa GPT, claro, es como una especie de gran buscador y que elabora una cierta estructura o sea, o coloca las distintas frases que encuentra por ahí de la forma más ordenada posible. Eh, es una buena herramienta para saber qué es la verdad oficial.
A ver si yo estaba pensando, es un gran compilador, ¿no? Claro, un Uno gran que compilador. arma de las distintas respuestas. Yo mientras que elaborabas la respuesta, querido Ricardo, yo le pregunté, ¿quién es Ricardo Ramírez Carreño? Para saber quién es. Entonces, voy a leer algunos datos a ver si te aduló o dijo algo de verdad, ¿no? Porque capaz que esta es la verdad oficial y no sabemos. Dice, bueno, primero, yo sé, dice Ricardo Ramírez es un artista chileno. Eso, hasta ahí estamos objetivamente así, ¿o no, Ricardo? Para que no, el público no nos diga que estamos falseando todo. Depe- Depende de quién entiende por arte, pero ya. Claro, porque si de recién dijo que cualquiera podía ser artista, entonces no nos conviene que nos defina así, ¿no? Y dice que además, mira, esta parte me gustó a mí, ¿ah? Dice, es conocido por su visión realista del arte, donde rostros, personas, lugares y objetos con significado emocional son el pretexto para mostrar a través manchas y micromanchas de colores reales e ilusiones de color. ¿Es así? No tengo idea. No sé qué está diciendo. Pero ¿no será que yo estoy conversando con un bot? A ver, Ricardo, te tengo que hacer algunas preguntas porque a lo mejor estoy conversando con el chat y no eres tú. Claro, el chat sabe más quién soy yo Claro, que yo. claro, claro. Ya, esta parte me gustó porque es casi como dramática. Dice, su estética cruda, pero fascinante, llena de sutilezas, elegancia y poca plástica. Ay, ahí, Y yo me cago así, ahí te tiró a morir. casi. Ay, así que imagínense, si uno pregunta estas cosas, como con qué va a salir, ¿no? No. Sí. Así que bueno, digo, Sí, así no, es el lo que grado de hace es complejidad como de compilar, chat, ¿no? inf- compilar información que encuentra en la red y la ordena de la mejor forma que se le ocurre, digamos, pero siempre y cuando no vaya en contra del discurso de ciertas líneas enciclopedistas, ¿no? O sea, que no vaya en contra de la verdad oficial. Suele ocurrir con lo mismo cuando uno se mete a Wikipedia, aunque, Claro, claro, aunque, claro. aunque a veces suelen poner más citas o más referencias que las que están colocando como oficial. En ese sentido, podría ser un poco más útil y así uno está obligado a estar más navegando y tratar de encontrar una verdad, por lo menos una verdad con la que uno esté más de acuerdo después de una pequeña reflexión. Que esto te envase, te tire todo envasado y te mandes a una verdad X, eh, bueno, un montón de gente la va a usar, pero ese montón de gente que la va a usar va a ser precisamente gente que va a estar cada vez más ausente de la vida y ausente de tener un pensamiento crítico. Tal vez eso también les sirve a ellos. Es parte Claro, claro. de las cosas que que les conviene, es decir, tener un montón de gente que no tenga pensamiento crítico y que cualquier duda que tenga, nosotros se la respondemos. Tal vez es parte del modelo que están tratando de desarrollar, de un montón de seres humanos que vivan y funcionan así. Y por eso responde a todos los postulados de la deconstrucción como modelo de interpretación lingüística, como modelo lingüístico, en donde nosotros tenemos hoy día que en base a la creación de contenidos, parecería que suena bien porque en las redes sociales se dice así, creación de contenido. Bueno, acá la creación del contenido es lingüístico, por lo tanto estamos dándole una verdad oficial a todos aquellos que han apagado el cerebro y que no admiten ningún tipo de análisis y crítica eh, cotidiana, ni pensar en una cuestión más específica, pero cotidiana, digo, porque eso es lo que se va a usar día a día. El jovencito fascinado por toda esta lumbrera
de esta maravilla de inmediatez de las respuestas, que le facilita también para dedicarse a otras cosas de ocio, ocio en el sentido, en el mal sentido de la palabra, en la entretención vulgar, le va a venir como anillo al dedo porque no tiene que responder delante de una sociedad en donde eh, todo le viene dado fácilmente. Es la sociedad del hedonismo o eh, la sociedad paliativa, decía Byung-Chul Han, ¿no? Filósofo alemán. Por lo tanto, es parte de todo esto, ¿no? De todo este cómo el mundo quiere ser así y quiere que más que la masa piense así, pensando en realidad que es más libre. Por eso que es muy engañoso todo esto, estamos recién empezando, no sabemos en dónde va a seguir la huella de todo esto, por más que hayan cosas que quizás hay, insisto, hay gente que la pueda usar para hacer algo de bien, bueno, pero eso es casi accidental o casi excepcional a estos medios, porque el medio no es neutro. No es una cosa que da lo mismo para qué uno lo usa, lo importante si uno lo usa bien es bueno el medio, y si uno lo usa mal, el medio es malo. No, esto es independiente del medio, o sea, es neutro. No es neutro, tiene un sesgo de quienes lo programaron. Y por más que después en el futuro hay una especie de falsa conciencia de sí, esa conciencia ya va a estar radicada en esos fundamentos que se pusieron previamente, que es el sesgo de la verdad oficial. Por lo tanto, esa conciencia va a ser aquello que hoy día se llama la sociedad woke, ¿no? En la sociedad que ha tomado conciencia, que es la que tiene la verdad, que es la que es iluminada, que es la que está despierta delante de todas las aberraciones que cometió el patriarcado hegemónico precedente del régimen antiguo, político, religioso especialmente. Entonces, estamos viviendo un momento de despertar en realidad para meterse en la matriz y nunca más conectarse con la realidad. Y es muy grave entonces, es muy grave porque nos está separando de todos aquellos que somos los seres humanos que tenemos experiencia de la realidad porque tenemos una parte corpórea y tenemos una experiencia de lo que está más allá de lo tangible y más allá de la materia que tenemos un alma que cuidar. Entonces, qué peligrosos son todas estas cosas, realmente asombra y así negativamente y para tener bastante cuidado de dónde se va a seguir con todo esto, ¿no? Mm. Sí, sí. Es de verdad, es como acercándonos a la verdadera Matrix, ¿no? En la verdadera, eh, no la película, sino que ya, de verdad, la Matrix completa. Porque si además a esto le van enchufando más cosas y viene con todo el tema del transhumanismo, ya el ser humano, su experiencia y la conexión con la vida se empieza a diluir, el metaverso y todas estas cosas eh, muy, muy negativas, porque en el fondo están hechas no para provocar algo beneficioso, por lo menos se logra visualizar, sino que para mantener al ser humano desconectado de lo más vital que es la realidad. Sí, en la realidad eso pasa con el arte, ¿no? O sea, eso lo hemos visto con el arte hace tiempo, que esto es más, se podría decir que una pieza más de lo mismo que ya hemos venido hablando. El arte que desde 30.000 años, ¿no? y que se empezaron a desarrollar manifestaciones artísticas, siempre tuvo su base en la observación de la realidad como una fuerza que se nos presenta y que uno intenta conocer y acercarse y comprender y disfrutar y sortear dificultades también. Así uno va creciendo como ser fuerte. Hoy, em, esta cosa de esta evasión máxima, de alejarse de la realidad y sumergirse, entre comillas, en un mundo nuevo, que no es ningún mundo, porque es una cosa que está ahí artificial, no existe. Como me sumerjo en este mundo, es como otro dulce más, otra herramienta más para nuevamente colocar al ser humano encerrado en su inmanencia. Sí, por eso que cuánto
es grave la responsabilidad en todas las disciplinas del ser humano, pero más a nosotros que estamos metidos en esto de la dimensión artística. Cuánta es grave la responsabilidad para aquellos que hacen arte de decidirse entre un arte que evade, que es fuente de evasión, fuente de separación de aquello que somos los seres humanos, de nuestro estatuto ontológico y de dignidad, con nuestra finalidad, un arte que desconecta, que tiene que ver con toda esta maquinaria fascinante de la inteligencia artificial y todo lo que representa ella, versus un arte que conecta al ser humano con una realidad profunda y que además a partir de esa conexión, ese volver a unirse, el volver a poner los pies sobre la tierra, además lo hace trascender, lo hace volar, lo hace ir más allá de este mundo y le responde o al menos lo guía en ese anhelo que todos tenemos de trascender, de ir más allá, de buscar las cosas más importantes, más misteriosas y que nos hacen bien a todos nosotros en lo particular y a toda la sociedad. Por eso que, si más allá del juego, de todo esto que hemos visto y hablado hoy, es volver a tomar conciencia de esa grave responsabilidad de tomar la decisión, o un camino o el otro, porque son antagónicos. Así es, muy bien. Hemos llegado al final del programa. Agradecer a la radio por este espacio. Muchas gracias a los que nos van a ver en diferido. Los dejamos cordialmente invitados al próximo programa. Y unas palabras para terminar, padre. Yo creo que es imperioso conectarse con la realidad nuevamente y que la fascinación de estas nuevas tecnologías precisamente no nos hagan perder la cabeza y nos hagan caer, ¿no? Así que bueno, conectarse con la realidad, tratar de pensar, leer buenas cosas, analizar la realidad y volver a las cosas importantes de la vida. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches, buenas tardes. Nos vemos en el próximo programa. Dios los bendiga.